Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El publicano se salva, mas no el fariseo. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 18:13, que dice: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El propósito de esta meditación es que Cristo en su relato desea que nosotros aprendamos el valor de la humildad en la actitud del publicano. Obviamente el publicano necesitaba de un Salvador y necesitaba ser perdonado porque reconoció su pecado, reconoció su propio defecto, su debilidad. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestros propios pecados, debilidades y egoísmos, y sería lamentable nos suceda sin darnos cuenta, así como el fariseo que no quería darse cuenta. De esto la Biblia nos aclara en 1 Corintios 10:12, que dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El publicano estaba consciente que no estaba agradando al Padre y a los hombres porque todos lo miraban mal. Por eso estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho. La actitud del recaudador de impuestos testificaba de la sinceridad de sus palabras y daba una vívida expresión a su sentimiento de pequeñez. Se sentía indigno aún de orar, pero la comprensión de su necesidad lo impulsaba a hacerlo. La primera condición para ser aceptado por el Padre es sentir la necesidad, tener la convicción de que sin la misericordia divina estaríamos completamente perdidos. En contraste con el fariseo, el publicano sin duda pensó en muchos pecados y sabía que los había practicado. Pensó en las virtudes y sabía que no poseía ninguna de ellas. Como el apóstol Pablo se sentía pecador, que necesitaba desesperadamente la gracia divina. La misericordia es un aspecto del amor divino, aspecto que no se había manifestado y que por lo tanto no podía haberse conocido plenamente hasta que el pecado entró en el universo. El fariseo se consideraba muy superior a los demás. El publicano se consideraba muy inferior a los otros. Pero aquí está el veredicto del Mesías, aquel que escudriña las mentes y los corazones, y con la palabra que enfatiza una gran verdad. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Un pecador justificado por la misericordia y su gracia divina. Es decir, el publicano fue aceptado por Dios y declarado justo delante de él. El fariseo creía que era justo, pero el Padre no lo consideraba así. El publicano se sentía pecador y este reconocimiento abrió el camino para que Dios lo declarara sin pecado. Y para nosotros, indudablemente, tenemos que reflexionar y meditar en este principio muy importante. La contrición y la humildad de corazón prepara el camino para la justificación y la santificación, para luego vencer el pecado de raíz y ser salvos, porque la salvación es un proceso condicional para restaurar la imagen divina en el hombre. Alguien dijo al respecto: reconoced nuestra condición, de lo contrario no vamos a necesitar ayuda, no vamos a comprender nuestros errores. Por nuestra naturaleza pecaminosa, engañosa y perversa, se nos exige un cambio radical de raíz. No seamos superficiales. Esa vida nos hace sufrir terriblemente a la vista de nuestra realidad y nos destruye cruelmente. Sí, hermanos, verdaderamente necesitamos un cambio. No seamos orgullosos y arrogantes. El corazón que no ha caído sobre la roca espiritual seguirá orgulloso. El orgulloso siempre va a llorar, solo delante de sí mismo. Y eso no es arrepentimiento, es rabia, impotencia. Llora a sí mismo, porque le es difícil mostrarse necesitado. No puede arrepentirse. El fariseo pretendía ser espiritualmente sano. No tenía necesidad de médico. Estaba lleno de hipocresía, envidia, disensión, orgullo,
arrogancia. La verdad de Dios había perdido su importancia y hermosura original. Para él, la enseñanza del Mesías era ilegal, divisionista y no divina. En cambio, el publicano creía que, al orar humildemente con el corazón contrito, Dios lo iba a escuchar y considerar su necesidad de ser perdonado. No tenía suficiencia propia, susceptible, dispuesto a la influencia de la verdad. Nuestro Padre Celestial necesita publicanos que sean sinceros de la condición en que se encuentren. Recuerda que el Mesías no vino por los justos y santos, vino a rescatarte a ti y a mí por nuestros pecados. Que nuestro Padre Celestial nos bendiga y nos llene de su gracia, en el nombre del Hijo del Altísimo. Amén.